Como todos los jueves, Jorge Krein es nuestro columnista de política internacional y vaya si tenemos el mundo conmovido, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Con qué viene en la carpeta? Aquí andamos. Aquí la cuestión en este momento es lo que pasa en el Medio Oriente, ¿no? Obviamente, sí. Sí. La situación que se produjo en la Franja de Gaza después que la tensa frontera entre el territorio palestino de Gaza y el Estado de Israel, todo es el Estado de Israel, porque en realidad todavía el control militar de Gaza está bajo el ejército israelí. Claro. Lo que tiene en este caso el sector palestino y en Gaza el partido Hamas, que es un partido religioso musulmán, allí hay una tensión permanente que se produce por un problema que no está resuelto, que es concederle al pueblo palestino su Estado nacional independiente. Claro. Este punto todavía no está resuelto y hace décadas y décadas que se vienen produciendo problemas sobre la base de esta falta de definición. El punto es que en estos últimos días la cuestión se agudizó a partir de que Hamas cuenta con una batería de misiles nuevos que son de poco alcance y de poca dimensión de daño, diríamos, y han arrojado misiles al territorio israelí y, por supuesto, el ejército israelí hace sus represalias de una manera muy tremenda y particularmente han asesinado a uno de los líderes de Hamas, que es Ahmed al-Jabari, y todo parece indicar por los análisis que se han estado haciendo que han asesinado al hombre que tenía en su carpeta un plan de paz. Y esto hace recordar al caso de Raúl Reyes cuando fue el asunto allí en la frontera entre Ecuador y Colombia. Claro. Este señor Ahmed al-Jabari tenía en su carpeta un plan de paz para ir resolviendo el tema, porque el Estado palestino en estos días está trabajando en las Naciones Unidas para que sea reconocido como un Estado no miembro de esa organización internacional. Y alrededor de ese asunto, bueno, se daba la posibilidad de que se facilitara algún tipo de negociación para aproximar un paso más en la dirección del Estado palestino. Pero bueno, la muerte de este señor generó una ola de indignación. Algunos de estos misiles saltaron en mayor cantidad a la frontera entre Gaza y el sector propiamente dicho de Israel, y la respuesta fue una respuesta tremenda, porque ¿qué sucede? La Franja de Gaza es un territorio muy pequeño que está superpoblado, es decir, tiene una densidad poblacional altísima y es imposible atacar con misiles la Franja de Gaza sin afectar a la población civil. Otro dato de ese pequeño territorio es que la mayoría de la población es menor de 16 años. O sea, aproximadamente el 50% es menor a los 16 años, por lo cual es muy difícil disparar misiles que no maten a menores, como efectivamente se ha producido. Bueno, afortunadamente, luego de casi 9 días de bombardeos, se firmó una tregua que es frágil, lógicamente, pero se firmó una tregua. Esto fue festejado como una victoria por los palestinos allí en la Franja de Gaza. El hecho es que es una tregua frágil, hay un compromiso de no hacer acciones militares, y esto, bueno, tiene que ver mucho con gestiones que desplegó el presidente egipcio Mursi, perteneciente a un partido también musulmán moderado en este caso, que fue el gran negociador y el gran factotum de esta tregua. Estaban allí Hillary Clinton y Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, pero los laureles se los llevó este nuevo presidente de Egipto,
que ya había tenido un gesto hacia la población de Hamas al abrir la frontera entre Gaza y Egipto. Esto alivió mucho el bloqueo que sufre la población de Gaza y ahora es el factotum de este acuerdo de tregua que se ha logrado. Insisto, estaban ahí Hillary Clinton, que no logró una tregua, tampoco Ban Ki-moon, y el que logra ese acuerdo es el presidente egipcio. Esto repone a Egipto en el centro de la escena internacional y en el centro de la escena de la región de Medio Oriente, lugar que Egipto había perdido durante la presidencia del dictador Mubarak y de los militares que le siguieron en el gobierno. Sí, ¿no? prácticamente desde la muerte de Gamal Abdel Nasser había perdido ese lugar. Sí, de alguna manera sí, claro. Y ahora lo recupera con esta posición de haber logrado esta tregua, ¿no? Es el hombre que tiene un diálogo con Hamas, que tiene un diálogo con la autoridad palestina, que también tiene un diálogo con el Estado de Israel y que también empieza a tener un diálogo con tanto el gobierno como con la oposición siria, por lo cual hay que seguir muy atentamente el papel que va a ir jugando Egipto, el país de las pirámides famosas, en la arena de la política del Medio Oriente. Una pregunta que tiene que ver con la actitud del presidente de Turquía, que creo que fue ayer o antes de ayer, dijo que las autoridades israelíes estaban cometiendo crímenes de guerra. Lo vi en el canal venezolano y me llamó muchísimo la atención esta postura, esta exponerse en evidencia a favor de los palestinos. Bueno, sí, el gobierno actual en Turquía, del presidente Erdogan, es un gobierno también de un sector musulmán moderado, no de los hermanos musulmanes, el sector al cual pertenece el presidente de Egipto, pero sí es un gobierno de tipo musulmán moderado, que tiene una política que algunos califican como de abarcatoria de todo lo que fue en su momento el Imperio Otomano, que tenía lógicamente la prevalencia de Turquía. Claro. Y esta gente, por ejemplo, tiene una solidaridad plena con los palestinos, pero en el caso sirio apoya decididamente a la oposición, incluso a la oposición armada, al punto que, a pesar de apoyar con toda firmeza a los palestinos y repudiar al Estado de Israel, como recién señalaste, acaba de lograr que la OTAN instale misiles Patriot en el territorio sirio en el territorio turco, en la frontera con Siria, para prevenir un eventual conflicto armado con el gobierno sirio. Turquía tiene frontera al sur con Siria, por lo cual se han instalado allí misiles de la OTAN. Turquía es un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que encabezan los Estados Unidos. Por lo cual en este momento el Medio Oriente es un territorio plagado de contradicciones entre los palestinos, contradicciones entre los israelíes, porque en Israel también hay un muy fuerte sector que dice definitivamente concedamos el Estado palestino y vivamos tranquilos y en paz, de una vez y para siempre. Pero el sector más recalcitrante que encabezan por un lado Netanyahu, el primer ministro, y por otro lado Lieberman, que es el líder del partido más a la derecha, que plantean una línea de guerra de impedir el Estado palestino, de ataque muy duro a los palestinos y de presentación de un panorama que los palestinos denuncian como de exterminio de su existencia como pueblo. Te pregunto, antes de que nos corte el tiempo, por el rol de la diplomacia norteamericana respecto de todo este juego contradictorio, por ejemplo, a la vida interna de Israel en estos dos grupos. Bueno, cuando Israel pasó a atacar despiadadamente a la Franja de Gaza, algunos dijeron, parece como que hubiera ganado Romney las elecciones en Estados Unidos, y no Obama. Decimos que es una política de Estado. Israel es considerado por muchos analistas como el portaaviones de Estados Unidos en el Medio Oriente.
En la votación por el bloqueo a Cuba, solamente Israel apoyó a Estados Unidos, fueron los dos votos más fuertes, que sí. se opusieron por el no a la Sí. aprobación del proyecto. Y esa es una alianza, yo diría, hoy por hoy, indestructible. Ujú. De todas maneras, formalmente Estados Unidos se pronuncia a favor de que se vaya creando el Estado palestino. Y estimo también que los sectores más de derecha de Israel están marcándole la cancha al nuevo mandato del presidente Obama, en el sentido de obligarlo a respaldar la dureza que ellos tienen hacia la posibilidad de la formación de un Estado palestino. Es decir, insisto, cada vez que tocamos un tema, uno de los países que juegan en este asunto, aparecen todas las contradicciones menores, las mayores, las antagónicas y no tan antagónicas, que generan una verdadera dificultad para analizar en profundidad el conflicto del Medio Oriente. Muy bien, Jorge, clarísimo, como siempre, y clarísimo sobre todo en un conflicto, como decís vos, plagado de contradicciones de todos los tamaños, volúmenes y colores. No Así se que- puede sacar conclusiones. Sí, no, sobre todo porque está el conflicto abierto permanentemente. Y ¿no? también podríamos hablar de las contradicciones que hay aquí en la Argentina con relación a esa Efectivamente. situación política, Efectivamente. pero bueno, será objeto de otra columna. Pero a mí me interesa mucho eso que A mí también. esta propuesta respecto de sectores de la comunidad judía, algunos más progresistas que otros, y cómo juegan en este caso, ¿no? Sí, incluso las ciertas matices entre la Cancillería y la Presidencia de la República. Efectivamente. Lo cual también podríamos hablar en otra columna. Bárbaro. Efectivamente. Bueno, lo dejamos para la semana que viene, que seguirá el conflicto seguramente. Bueno, ojalá que no, por lo menos en términos tan duros, Claro, bueno. la semana que termina. Un abrazo. Un abrazo a ustedes, adiós. Jorge Kreiner, nuestro analista